Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez voy a continuar hablando sobre amplificadores de potencia. Este video va a contener en gran medida el tema de clases de amplificación que podemos encontrar en el mercado y en el diseño de amplificadores. Si bien este es un tema que ya se ha tratado en varias instancias, hay varios artículos, varios textos, varios videos que pueden encontrar en internet, he decidido tocar este tema básicamente porque encontré un dato muy interesante en un libro que nos puede ayudar a generar cierta polémica y cierto debate al respecto, y que me ha parecido interesante compartir con ustedes. Así que vamos con esto. Mi referencia principal para hablar sobre las clases de amplificación va a ser el libro de Douglas Self, Audio Power Amplifier Design. Yo soy un gran fanático de los libros de Douglas Self, me han ayudado mucho en mi profesión y considero un gran autor. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice él. Para empezar, define y tipifica las clases de amplificación en 5 grupos. Clase A, el cual realiza la conducción del 100% del ciclo de la onda. Una de sus características es que es poco eficiente. Clase AB realiza menos del 100, pero más del 50% de la conducción y lo hace una clase más eficiente. Clase B realiza cerca del 50%, de la misma forma es eficiente. Clase C realiza menos del 50% de la conducción del ciclo, eficiente. Y clase D, que no especifica en el libro, que lo vamos a comentar un poco más adelante y que se considera muy eficiente. Ahora voy a desglosar un poco cada clase para que entendamos a qué se refiere con la conducción. En la clase A lo que tenemos es un elemento que puede ser un transistor. Anteriormente o incluso en la actualidad podemos encontrar, por ejemplo, una válvula, pero vamos a quedarnos con un transistor, que es lo más común. En el caso del transistor, lo que podemos apreciar es que realiza la conducción de toda la onda completa, de todo el ciclo completo de la señal. En el caso de clase B, se usan 2 transistores, uno para realizar la conducción de la parte positiva de la señal y otro para realizar la parte negativa. ¿Qué es lo que pasaba? En clase A, si bien tiene un comportamiento de conducción lineal, el problema es que no era muy eficiente ese tipo de topología de amplificación. Por lo tanto, necesitaban buscar o se necesitó buscar algo que sea más eficiente. Con clase B logramos tener mayor eficiencia, pero surge un gran problema. Un transistor conduce la señal positiva y cuando la señal pasa a la parte negativa se apaga y se enciende el otro. En el momento en que uno se apaga y se enciende el otro, hay un cruce que provoca lo que se conoce como una distorsión de crossover, una distorsión de cruce. Eso lo vuelve no tan lineal, genera una distorsión que puede llegar a ser no agradable. Por lo tanto, para solventar el tema, pasamos a clase AB. La clase AB tiene una topología similar a la clase B. Lo que hace es conducir más allá del 50% de la onda, es decir, en este caso tal vez la parte positiva y un poco de la parte negativa. Y viceversa con el otro transistor, va a conducir la parte negativa y un porcentaje de la parte positiva. Esto además se va a poder controlar con un voltaje de polarización denominado vías. Una característica muy interesante de la clase AB es que en voltajes muy pequeños se comporta como clase A. Empiezan a funcionar los 2 transistores. Y en la parte de mayor voltaje empieza a apagarse uno y encender otro y a funcionar como clase AB. La clase C no es usada en el mundo del audio profesional. Su conducción es menor al 50% y está asociada a aplicaciones de radiofrecuencia, por lo tanto no vamos a comentar mucho al respecto. La clase D, eventualmente he encontrado que le suelen llamar, entre comillas, digital, es una topología muy interesante. Lo que hace es la señal de entrada, convertirla en un pulso modulado, en un PWM, que es Pulse Width Modulation. Este pulso modulado, que básicamente sería una especie de señal digital,
pasa a una etapa de conmutación y los transistores lo que hacen es encenderse completamente, apagarse, encenderse, apagarse. Tienen este comportamiento de polarización entre un estado y otro estado. Se incrementa la señal y después pasa por un filtro pasa abajo. Este filtro se va a aplicar porque existen señales parásitas no deseables en la señal. Y finalmente vamos a tener la señal amplificada, limpiada, y es una clase bastante común de encontrar en el mundo actual. Esta clase ha permitido reducir el peso, reducir el tamaño de los amplificadores y sobre todo aumentar la eficiencia de la amplificación. Hablando un poco de la eficiencia y comparando todas las clases, podemos encontrar que la clase A tiene poca eficiencia, es decir, menor al 50%, clase AB y clase B tienen un poco más o cerca del 50%, la clase C tiene cerca del 75% y finalmente la principal topología en característica de la eficiencia es la clase D, que se acerca al 100%. Obviamente esto es teórico. En la práctica es un poco menor al 100%, pero no deja de ser una eficiencia muy notable. Imagino que has debido escuchar hablar sobre distintas otras topologías, clase H, clase HD, clase E, F, etc. Sin embargo, en el libro de Douglas Self lo que especifica es lo siguiente. Las topologías posteriores que podemos encontrar en el mercado o en los diseños vienen a raíz de combinación de estas clases principales, que son las 5 que he mencionado anteriormente. Conexión en paralelo y tenemos A y B y nos da una clase Sadman clase S. Otro ejemplo, clase B con clase A en paralelo tenemos clase XD. Si nos vamos a una conexión en serie podemos encontrar, por ejemplo, topologías como combinación clase A, B y AD en serie y nos da una especie de clase A mejorada. Y tenemos otro gran ejemplo, B en serie con clase D nos da la clase H. Acá es muy importante notar que la clase D solamente se la puede conectar en serie y no así en paralelo. Gran parte de la información que he ido encontrando lo podemos revisar en otras páginas y lo pueden profundizar en otras páginas. Por ejemplo, si quieren profundizar la clase D y tener cierto bagaje de las anteriores topologías, pueden revisar este texto. Simplifica el diseño de circuitos de audio portátiles de baja potencia mediante el uso de amplificadores clase D. DigiKey es una página que vende productos electrónicos. Es una página muy famosa, muy reputada. Y acá el autor Arthur Pini es un destacado ingeniero electrónico de Nueva York. Acá van a poder encontrar y profundizar mucha de la información que yo les he brindado, pero también hay otras páginas. Lo que surge ahora es lo siguiente y es lo que me parece interesante y que da para debatir, incluso polemizar un poco la topología de la clasificación que acabamos de ver. Mucha gente clasifica o usa o diseña en función a la clase AB, por todo lo que ya hemos comentado anteriormente, es más eficiente que clase A y obviamente corrige el tema de la distorsión de cruce en la clase B. Sin embargo, he encontrado en el libro de Douglas Self algunos datos muy interesantes que lo vamos a compartir ahora. Lo primero que me encontré y me sorprendió en el libro de Douglas Self es lo siguiente. Dice textualmente, la clase B es, con mucho, el modo de operación más popular y probablemente más del 99% de los amplificadores actualmente fabricados son de este tipo. La mayor parte de este libro está dedicado a ello. Lo que me sorprendió fue que no mencione la clase AB y se quede con la clase B. Entonces seguí investigando en el libro y encontré lo siguiente. La clase B está sujeta a muchos malentendidos. A menudo se dice que un par de transistores de salida operando sin ningún bias, es decir, sin ningún voltaje de polarización, están trabajando en clase B, que es como tradicionalmente encontramos esta definición de topología en Internet, tanto en videos, en textos, como en otras partes. Y por lo tanto generan una severa distorsión de cruce. De hecho, comenta Douglas Self, sin vías, cada dispositivo de salida funciona durante un poco menos de la mitad del tiempo
es decir, funciona a menos del 50%. Y surge la pregunta de si no sería más exacto llamar a esto clase C y reservar clase B para esa condición de corriente en reposo que elimina o más bien minimiza los artefactos cruzados, la distorsión de crossover. Esto también me ha llevado a la duda de si efectivamente estaríamos llamando bien a la clase AB y no directamente sería una especie de clase B. Acá es donde surgen mis dudas y obviamente va a estar muy interesante conocer sus opiniones. Pero sigamos un poco profundizando en el libro. Gm doubling. ¿Qué es Gm doubling? La lectura de THD, de distorsión, aumentará a medida que el control de vías avance. Acá voy a hacer una pausa. En clase AB hemos dicho que está funcionando un transistor, luego se apaga, enciende el otro. Pero en ese momento, como está funcionando más del 50%, no hay la distorsión de cruce o se minimiza la distorsión de cruce y ambos van a estar funcionando ligeramente para solaparse bien en su funcionamiento y no exista ese vacío, ese cero en la clase B tradicional. Pero dice, si nosotros hacemos que los transistores vayan más del 50% cada vez más, se va a producir un efecto que va a generar el Gm doubling, es decir, la ganancia de voltaje aumenta causado porque ambos dispositivos conducen simultáneamente en el centro del rango de voltaje de salida. Es decir, que entre más tiempo funcionen al mismo tiempo los dos transistores, se va a producir esta distorsión Gm doubling o este efecto Gm doubling que va a reflejarse en la distorsión THD. Douglas Self presenta unos cuadros bastante interesantes. Arriba lo que podemos ver es qué es lo que pasa cuando el bias se programa para que los transistores estén por debajo del 50%. Es decir, que exista ese vacío, esa distorsión de cruce. Y nos muestra una distorsión que se genera, que podemos ver en el primer gráfico. Si nosotros logramos alinearlo y ajustar el bias de una forma óptima, de tal forma que ambos transistores trabajen alrededor del 50%, es decir, se solapen, pero no tengan un solapamiento muy brusco. Entonces la distorsión baja. Finalmente, en el tercer gráfico nos muestra qué es lo que pasa si nosotros exageramos el bias y hacemos que los dos transistores se solapen de una forma más agresiva. Volvemos a generar una distorsión y que puede llegar a no ser agradable. En ese sentido, Douglas Self me parece que tiene una visión un poquito más filosófica, agarrándose del concepto de lo que pasa en la realidad para hablar sobre la clase A, B y AB. Entonces, esto me ha parecido muy interesante compartir y lo que yo interpreto del libro de Douglas Self es lo siguiente. Básicamente, cuando nosotros agregamos un control de vías y formamos esta topología tradicionalmente llamada AB y lo ajustamos de cierta forma que solamente trabajen en el 50% o muy cerca del 50% ambos transistores, básicamente estaríamos hablando de una topología simple pura clase B. Si nosotros superponemos en demasía, pasa a ser una topología clase AB, y lo cual, según Douglas Self, no es lo recomendable porque nos va a generar una distorsión no deseada. Esa es la interpretación que yo tengo y realmente me gustaría saber si ustedes tienen alguna información extra y qué es lo que opinan al respecto. Voy a estar leyendo acá en los comentarios y lo dejo por acá en esta ocasión. Nos vemos en un próximo video.